bienvenidos, bienvenidas otra vez a una nueva videoclase. Y hoy vamos a iniciar con los primeros contenidos de la unidad 2. Empezamos con la unidad 2 del programa, desarrollando, corrientes del pensamiento social, el origen de la sociología como ciencia y obviamente la constitución de las ciencias sociales como campo científico. Entonces, para trabajar estos temas, tenemos como bibliografía los textos de Portantiero, Sociología Clásica, Durkheim y Weber, y el capítulo 7 de González Anleo, Paisaje Negro, La Fábrica. Sí, estos son los autores que nos van a ayudar a entender un poco este proceso de conformación de las ciencias sociales. No obstante, aclararles que ustedes también tienen disponible en el aula virtual como bibliografía complementaria el texto de Laforgue, Sociología de Saint-Simon a Bourdieu, que son unas páginas nomás que es un texto que va a sintetizar un poco lo que nosotros vamos a ver hoy. Dicho esto, pasemos al desarrollo de los contenidos. Y para eso empezamos con Portantiero. Que Portantiero nos va a decir que el desarrollo del pensamiento social tiene que ver con las preguntas que plantea el desarrollo de lo social, ¿sí? Es decir, con las transformaciones que ocurren en la sociedad y que ocupan el centro de las preocupaciones e interpretaciones que distintos pensadores van a intentar otorgar. Entonces, teniendo en cuenta esta reflexión que hace la sociedad sobre sí misma, sobre sus problemas, él va a tomar como inicio, ¿sí?, de estas reflexiones al Renacimiento en el siglo XV y XVI y su principal exponente, Maquiavelo. Maquiavelo, que va además a ser el fundador de la primera ciencia, que es la ciencia política, que se va a preguntar justamente sobre la relación gobierno-sociedad, ¿sí? Y la emergencia de esta ciencia justamente va a ser o va a demostrar la primera manifestación de la secularización del saber que nosotros veíamos en la videoclase anterior, que también hay que tener en cuenta que se estaban erigiendo los estados nacionales europeos con poder centralizado, y entonces ese era el eje analítico de Maquiavelo, ¿sí? Ese era el contexto, o sea, cómo se organizaba y se mantenía el poder. ¿Quién? ¿El príncipe o el monarca? Entonces, él, justamente, su obra más conocida, El Príncipe, va a ser, no solo va a ser una serie de sugerencias al príncipe que le va a decir, bueno, para mantener el poder hay que hacer determinadas acciones, ¿sí? Entonces ahí surgen una serie de recomendaciones, por ejemplo, que el príncipe no debe ser tan bueno como la moralidad lo planteaba de alguna manera, ¿no? O como lo religioso decía. Entonces ahí ya se ve la fractura entre lo político y lo religioso, ¿sí? Entonces, pero luego de Maquiavelo a esta ciencia política se van a ir incorporando otros pensadores que justamente son los que vimos en la clase sincrónica del 26 de agosto, que tienen que ver con esos pensadores de la corriente contractualista, como Hobbes, Locke, Rousseau, que, ellos van a constituir, van a formar parte de esta ciencia. Luego, ya en el siglo XVIII, va a emerger la economía política, cuyos representantes van a ser William Petty, Adam Smith y David Ricardo, pero fundamentalmente Adam Smith es el que va a otorgar las explicaciones más reconocidas y más aceptadas para la economía política. Y nosotros vemos ya que desde el nombre hay una identificación o un entrecruzamiento entre la economía y la política. Hay como una unidad en ese campo de conocimiento. La economía política va a encontrar muchas de sus explicaciones en las ideas de la Ilustración, sobre todo de Rousseau, y su idea de una naturaleza armoniosa, por lo que, la vida económica también es armoniosa y está dominada, ¿no?, por una ley secreta, va a decir, y ahí aparece la noción de
mano invisible del mercado. Y la principal preocupación de estos pensadores era determinar cuál era la actividad productiva que más riqueza generaba para una nación. Y así Adam Smith, por ejemplo, concluyó que el trabajo era la principal actividad productiva. Y en ese aspecto hay que recordar que con el origen de los estados nacionales, ¿sí?, también aparece la integración o la conformación más bien de un mercado nacional interno unificado, ¿sí?, donde las actividades comerciales o mercantiles dejan de ser algo individual o privado de las personas y el Estado empieza a tener injerencia en los asuntos económicos de la población. De ahí es que existe esta relación interna entre economía y política, ¿sí? Y estas preocupaciones de la economía política hay que entenderlas en el contexto de un hecho histórico sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a ocasionar grandes transformaciones, no solo a nivel económico, sino también transformaciones a nivel social, ¿sí? Y es la revolución industrial. Y esta revolución industrial va a generar, como dijimos, va a generar una serie de reacciones, ¿no? De reacciones en el campo social y político y científico también. Y ahí tomamos a González Anleo, el texto de González Anleo, que va a hablar de que la revolución industrial justamente implicó o significó 5 transformaciones que se pueden distinguir. Y la primera, que es la organización del trabajo en torno al lucro, tiene que ver con esa búsqueda permanente de ganancia, ¿sí? Donde el trabajo era una mercancía más, igual que cualquier otra, y donde el trabajador vendía su fuerza de trabajo también como una mercancía, ¿sí? A cambio de un salario. Obviamente, hay que destacar que en los inicios de la revolución industrial, el trabajador vendía su mano de obra por un salario muy escaso y las condiciones laborales eran deplorables. Entonces, esas eran jornadas laborales muy largas que terminaban por extenuar y agotar al trabajador. Pero todo era aceptable en nombre del lucro y de la ganancia. Cuanto más se podía ganar, era mejor, ¿sí? No importa a costa de qué. La segunda tendencia es la concentración de la fuerza de trabajo en la fábrica, ¿sí? Es decir, emerge la fábrica como un lugar que concentra a todos los trabajadores, ¿sí? Y mejor, es un lugar que va a mejorar el control de los empresarios, ¿sí? Los empresarios van a poder vigilar más de cerca y de manera permanente a los trabajadores. Y luego, más tarde, se va a introducir el cronómetro, ¿sí? Para controlar el trabajo del obrero y cuánto tardaban en producir determinado bien, ¿sí? También teniendo en cuenta la optimización de ganancias, ¿sí? Entonces, cuanto menos tarde un obrero para producir algo, mejor, ¿sí? Porque eso equivaldría a que podría, en las jornadas, en las 16 horas de trabajo, podría generar muchos más bienes de los que producía si no se le tomaba el tiempo, ¿sí? La tercera característica, la tercera consecuencia es el control, la coordinación y el disciplinamiento de los trabajadores, que era producto de la racionalización del trabajo, es decir, aplicar los principios del mercado como los cálculos, la rentabilidad y la organización que implicara más ganancias, ¿sí? Coordinando todo el proceso productivo y controlando a los trabajadores, pero no solamente en la fábrica, esto hay que tenerlo en cuenta, sino también en su vida cotidiana, es decir, en las formas de vida que los empresarios decían, en las formas de vida desordenada que tenían los trabajadores, decían. Entonces, habría que eliminar la holgazanería, el despilfarro, la inmoralidad, como su adicción al alcohol, por ejemplo,
y habría que empezar a inculcarles valores, otros valores de responsabilidad, de puntualidad, que no solamente sean reglas que estén fijadas para la fábrica, sino también para su vida cotidiana. Y ahí aparece una cuarta transformación, que es la de un nuevo techo normativo como medio de control. Y esto tiene que ver con la religión y con lo que hablábamos anteriormente. Particularmente en la religión, pero particularmente con la iglesia anglicana, que instauró una ética religiosa del trabajo, y esto en verdad es un aporte y un descubrimiento que hace Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde la ética, entendida en términos de valores, ¿sí? Donde la ética protestante glorificaba el trabajo duro, el ahorro, la acumulación, y castigaba o condenaba el ocio o los placeres carnales, ¿sí? Y eso iba en consonancia con lo que buscaban los empresarios, los dueños de la fábrica, ¿sí? Y por último, una quinta tendencia es el conflicto industrial en sus diversas formas, es decir, que tiene que ver básicamente con los enfrentamientos constantes entre los obreros y los empresarios o los patrones, que se producía de manera muy en escala bastante amplia, ¿no? Entre los trabajadores y los empresarios, y que por supuesto estos enfrentamientos alteraban el orden social porque generaban una inestabilidad permanente, ¿sí? Entonces, ante este escenario de transformaciones ocasionadas por la revolución industrial, es donde surge la sociología. Y ahí volvemos a Portantiero, que nos va a decir justamente que el origen de la sociología es conservador, ¿sí? Es conservador porque la sociología buscaba restablecer el orden social. El orden social que estaba en jaque por el conflicto, sí, entre el proletariado y los empresarios o los capitalistas, a causa del industrialismo y sus consecuencias, pero también por otro hecho que va a suceder más tarde, que es un hecho fundamentalmente más de carácter político, que era la Revolución Francesa. Sí, la Revolución Francesa, que derrocó a la monarquía absolutista de Francia en 1789 y que proponía otra alternativa en la organización del poder. Entonces, esos hechos, ¿sí? Esos hechos eran lo que estaban poniendo en jaque, ¿sí? El orden social vigente. Y entonces la sociología quería restaurar ese orden social, ¿sí? Que estaba siendo resquebrajado de alguna manera en este siglo XIX tan convulsionado. Pero entonces surge una pregunta, ¿sí? ¿Y cómo estudiar esos problemas de manera científica para poder ofrecer una solución? O sea, ¿cómo estudiamos estas transformaciones que están alterando el orden social de manera científica, pero también poder concluir en algo que sirva para aplicar y poder restablecer ese orden social que está convulsionado? Y cuando decimos manera científica, nos estamos refiriendo a la hegemonía del positivismo en el siglo XIX, ¿sí? El positivismo que implicaba que el impulso del monismo metodológico, es decir, un solo método para las ciencias naturales y para la ciencia de lo social, ¿sí? Entonces, el positivismo le ofrecía a los pensadores de los acontecimientos sociales un método, particularmente el de la biología. Entonces, si los pensadores de lo social querían lograr que sus estudios fueran considerados científicos, deberían utilizar el método de la biología, el método de las ciencias naturales. Y entonces, para poder adecuarse a esos criterios científicos, muchos de estos pensadores obviamente van a enmarcarse dentro de el positivismo y de la utilización de la metodología que el positivismo le proponía. Entonces ahí
Portantiero nos va a decir que los antecedentes de la sociología los podemos encontrar ya en los pensadores racionalistas del siglo XVIII, y él se va a referir a ellos como los padres fundadores que buscaban leyes en el desarrollo de lo social. Y uno de ellos va a ser justamente Montesquieu, que a partir de su estudio de las instituciones políticas concluyó que, bueno, que las instituciones dependían del tipo de Estado, ¿sí? Y el tipo de Estado a su vez dependía del tipo de sociedad que tenía. De esta manera él particularizaba o destacaba las especificidades de cada sociedad, ¿sí? Alejándose del racionalismo universalista que proponían sus contemporáneos. Y esas ideas del racionalismo van a influir justamente en la Revolución Francesa, la Revolución Francesa, pero el hecho de la Revolución Francesa justamente no significó la irrupción de una sociedad más igualitaria o con un equilibrio social, sí, sino al contrario. Y entonces, bueno, cómo se restauraba ese orden social que estaba fragmentado, alterado, ¿sí? Y ahí surgen los pensadores que van a tratar de aportar en ese sentido, ¿sí? Aquellos pensadores que Portantiero va a catalogarlos como los pensadores de la prehistoria de la sociología, ¿sí? Los pensadores de la prehistoria que van a ser Saint-Simon, ¿sí? Que va a hablar del pensador francés, ¿sí? Que va a hablar de fisiología social, ya dando cuenta de esta influencia del positivismo, fisiología social, que propone estudiar la sociedad como un organismo, ¿sí? Estudiar sus partes y corregir sus desviaciones. Desviaciones eran aquellas alteraciones del equilibrio social, es decir, los enfrentamientos entre proletarios y empresarios, ¿sí? Y en sus propuestas justamente combina elementos conservadores y progresivos, va a decir, ¿sí? Los elementos conservadores justamente implican a que, bueno, admiraba el orden medieval, ¿sí? El orden, la armonía que había durante la etapa medieval, y progresivos, ¿por qué? Porque aceptaba que la evolución de la sociedad era algo que no se podía detener, ¿sí? Era algo que estaba sucediendo, y estaba bien que la sociedad evolucionara, pero que en esta nueva sociedad, y ahí afirmaba que en esta nueva sociedad la ciencia debía ocupar el lugar de la religión, ¿sí? Los técnicos en lugar de los sacerdotes y los industriales de la nobleza feudal, ¿sí? Luego va a surgir otro exponente también de la escuela o de la corriente del pensamiento francés, que es Augusto Comte. Bueno, Portantiero va a tener palabras muy duras para con Comte, ¿sí? Lo va a criticar mucho, hay varios estudiosos que lo critican, ¿no? Porque, bueno, Comte trabajó con Saint-Simon y aparentemente habría como plagiado algunas de sus ideas. Bueno, pero lo que Comte va a hacer finalmente va a sintetizar todas las ideas que iban circulando durante esa época, estamos hablando del siglo XIX, recuerden, y va a incorporar la idea de evolución y progreso, o de orden y progreso, ¿sí? Y señalando también la alternativa de estudiar a la sociedad como un organismo, ¿sí? Y otra vez la influencia del positivismo ahí. Y además afirmaba que la humanidad, o más bien el conocimiento, ¿sí? El conocimiento había pasado por tres etapas o tres estadios, ¿sí? La primera etapa era el teológico, que eran las explicaciones basadas en la fuerza de las deidades, de los dioses. El metafísico, que tiene que ver más con un conocimiento abstracto, donde predomina la razón, ¿sí? Era el racionalismo ahí. Y por último, el positivo, que es el conocimiento científico, estrictamente científico, que era el que estaban ellos actualmente en ese momento, ¿no? En el siglo XIX. Y ahí Portantiero nos va a hacer una advertencia
muy importante y que la debemos considerar. Y es la vinculación entre los intereses políticos de quienes querían preservar el orden social y vigente, es decir, el status quo, y el desarrollo del positivismo. Y en ese aspecto va a aparecer un tercer exponente, justamente de esa alianza política y científica, va a ser este exponente Herbert Spencer, ¿sí? Pensador inglés, que va a demostrar la influencia de Darwin en sus ideas. ¿Por qué? Porque va a retomar la idea de la supervivencia del más apto. Es decir, él va a crear lo que nosotros conocemos como darwinismo social, ¿sí? Es decir, este darwinismo social va a promover o se tiene que entender en el contexto de la expansión imperialista británica, ¿sí? El Imperio Británico estaba conquistando muchos pueblos, sobre todo en África y en Asia, estaba estableciendo muchas colonias, estaba dominando muchos territorios ajenos, y entonces esta teoría del darwinismo social servía para justificar la dominación de un pueblo sobre otro, ¿sí? Y obviamente Inglaterra era el más apto que el resto de los pueblos y por eso tenía esta capacidad para dominar a los otros, y eso estaba bien porque era el más apto desde la perspectiva de Spencer, ¿sí? Y el cuarto exponente de esta prehistoria de la sociología es el pensador alemán Ferdinand Tönnies, ¿sí? Tönnies va a asegurar que los hechos son únicos e irrepetibles y por eso es imposible pretender buscar leyes generales como lo hacen las ciencias naturales, ¿sí? Y en Alemania justamente se va a dar esta división entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, ¿sí? Y en su obra, la obra de Tönnies, que es Comunidad y Sociedad, él va a afirmar que la sociología debía estudiar las relaciones sociales. Y estas relaciones se organizan a partir de una división entre comunidad y sociedad, ¿sí? En la comunidad, los lazos entre individuos son de manera voluntaria, ¿sí? Como por ejemplo en la familia o en el vecindario. Mientras que en la sociedad, los lazos entre los individuos se dan a través de contratos y son más impersonales, como por ejemplo el Estado, ¿sí? Entonces, estos pensadores sirvieron de sustrato para la constitución de la sociología como ciencia. Y ahí aparecen los clásicos de la sociología o que llegan hasta nuestros días con sus teorías e interpretaciones, que van a ser Marx, Durkheim y Weber, ¿sí? Cada uno de distintas escuelas. Entonces, vamos con Marx primero. Bien. Los aportes de la escuela alemana, y en esto tenemos como representante a Marx, Marx nos va a decir, bueno, él lo primero que hace, él estudió mucho el funcionamiento del capitalismo, ¿sí? Y desde su visión, el capitalismo se organiza en una estructura, es decir, en una base y en una superestructura, ¿sí? En la base estaba la economía que formaba las clases sociales antagónicas y en la superestructura que estaba formada por el Estado, la ideología y la religión. Pero estas se relacionan de una manera dialéctica, ¿sí? Es decir, contradictoria. Dialéctico quiere decir eso, es contradictorio y que no es estático ni siquiera es lineal. Y en esas contradicciones se desenvuelve la lucha de clases, es decir, la burguesía contra el proletariado en el capitalismo. Entonces nosotros podemos, armar acá un dibujo, ¿sí? Donde para más o menos identificar lo que nos decía. Bueno, esto sería, ¿sí? Ahí me salió medio feo, pero es para explicar nada más. Así estaría el modo de producción capitalista, sería esto. Esto sería la sociedad capitalista. Acá las fuerzas productivas, que son
las herramientas, la mano de obra, las máquinas, todo lo que se pueda usar en el proceso de producción, son las fuerzas productivas. Las relaciones de producción son las relaciones que se establecen entre los trabajadores y de los trabajadores con los capitalistas o con los empresarios. Estas dos cuestiones, ¿sí? Estos dos van a estar acá, van a estar en la estructura, es decir, en la base. Acá se va a desempeñar todo esto y la lucha de clases va a empezar acá, ¿sí? En la base económica, eminentemente. Y en la superestructura vamos a tener al Estado, ¿sí? Ahí le ponemos Estado. Las leyes van a estar acá también, las leyes, la ideología, que nosotros después, más adelante, vamos a ver este concepto de ideología, y que la relación de la estructura con la superestructura va a ser de manera permanente y obviamente va a ser conflictiva, ¿sí? Entonces, esto es lo que él nos va a pintar de alguna manera o a ilustrar en cuanto a la interpretación de la sociedad capitalista industrial. Y que obviamente una de las características justamente de este pensador es que él no solamente se detiene en la explicación, en la interpretación del sistema capitalista o de la sociedad capitalista industrial, sino que también logra conformar una propuesta, ¿sí? Una propuesta de intervención en esa sociedad, ¿sí? De decir, bueno, así funciona el capitalismo y los obreros pueden tomar el poder desarrollando un determinado programa, que bueno, ahí él lanza el Manifiesto Comunista en 1848, donde va a dar algunas perspectivas o algunas interpretaciones de cómo debería ser el proletariado, qué cosas debería hacer más bien para tomar el poder, ¿sí? Bien. Luego viene Durkheim, ¿sí? Que ya Durkheim, que es a él le va a interesar mucho el problema del orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sociología francesa, la sociedad francesa, Durkheim es francés, estaba convulsionada por la revolución que había ocurrido, ¿no? La revolución francesa, y por una política represiva que tenía el gobierno francés hacia el movimiento obrero, que cada vez era más combativo. Entonces, para Durkheim, ¿no? Era necesario restaurar ese orden social que evidentemente había sido alterado. Y va a decir, alterado ¿por qué? A causa de la ruptura de los vínculos de los individuos con la sociedad, ¿sí? Por lo tanto, si se restablecía el orden moral, se iba a poder restablecer el orden social. ¿Cómo? ¿Cómo hacían eso? Bueno, estableciendo instituciones que impongan normas de convivencia y que eso justamente sería el objeto de estudio de la sociología. El vínculo de los individuos con las instituciones, ¿sí? Y nos va a decir por qué, porque también hay una primacía de la sociedad sobre los individuos. Y eso está bien, pues, ¿por qué? Porque la sociedad le impone un límite a los individuos, o sea, le dice hasta dónde pueden llegar. Y estos individuos que forman parte de la sociedad, que viven en esa sociedad, que les impone los límites, se relacionan entre sí, entre ellos, ¿sí? A partir de dos tipos de solidaridades, va a decir. Una solidaridad mecánica y otra solidaridad orgánica. La primera, la solidaridad mecánica, se basaba en formas primitivas y personales, ¿sí? Donde no hay diferenciación alguna entre los individuos. Por lo tanto, habría pocas posibilidades de conflicto, ¿sí? Y después, la solidaridad orgánica, que es propia de las sociedades industriales, donde hay mucha diferenciación social a causa de la división del trabajo, hay una gran probabilidad de conflicto entre los individuos. ¿Por qué? Porque se establecen muchas diferencias entre ellos. Y por eso se llama orgánica, porque tiene que ver con la organización, por cómo está organizado el sistema y la sociedad.
¿sí? El sistema y la sociedad capitalistas, en este caso, ¿no? Industriales, basadas en la diferenciación, ¿sí? Y ahí propone estudiar entonces esto a la sociedad como hechos sociales, ¿sí? O sea, estos hechos son sociales, ¿sí? ¿Y cómo se estudian los hechos sociales? Como cosas, es decir, como datos, ¿sí? Hechos sociales son las formas de pensar, sentir, actuar de los individuos que van a orientar la conducta de ellos. Y en ese aspecto, Durkheim va a desarrollar una obra muy conocida que es el suicidio, que una acción que aparentemente es individual y de carácter personal es tomada si tomamos en su conjunto, puede constituir un hecho social que es objeto de la sociología, ¿sí? El hecho social es el objeto de la sociología. Y ahí él va a mencionar que hay distintos tipos de suicidas y fundamentalmente a través de datos, del análisis de datos estadísticos, por ejemplo, él va a determinar que en épocas de crisis económicas o depresiones económicas, aumentan las tasas de suicidios. Entonces, ahí ya va a encontrar una ley causal para un hecho social, ¿sí? Utilizando como la estadística de fondo, ¿no? Finalmente, aparece otra contribución de la escuela alemana, que cuyo exponente es Max Weber, y su eje de estudio va a ser la racionalidad y la dominación, ¿sí? Dos aspectos justamente que caracterizan a la sociedad industrial y capitalista. Por eso uno de sus ejes de estudio van a ser las relaciones sociales, los individuos interactuando entre sí y la acción social, utilizando como método de estudio el histórico comparativo y construyendo tipos ideales. Que estos tipos ideales, hay que decir, no son algo observable o algo o cuestiones empíricas, algo que existe en la realidad, que se puede tocar, que se puede ver, sino que son construcciones teóricas, es decir, son conceptos que el investigador o el sociólogo en este caso construye para ordenar un poco la realidad, que es desordenada y que además es infinita, va a decir. Entonces, estos conceptos, estos tipos ideales les sirven al sociólogo para comprender la vida social, que a fin de cuentas, la vida social está regida ¿por qué? Por acciones humanas, que persiguen determinados fines. Y ahí él va a decir, va a diferenciar distintos tipos de acciones, ¿sí? La acción tradicional, que básicamente tiene que ver con una reacción basada en la costumbre o en la repetición. Luego va a hablar de una acción afectiva, ¿sí? Determinada por cuestiones emocionales de un momento determinado. La acción racional con arreglo a valores, que está determinada por las creencias políticas, religiosas o filosóficas de los individuos, y la acción racional con arreglo a fines. Es decir, el individuo busca obtener algo, ¿sí? Y selecciona o elige cosas o personas que le permitan alcanzar ese objetivo. Y entonces, fíjense que en las primeras dos acciones, él no utiliza la palabra racional, ¿sí? Porque son más de carácter reiterativo o cuestión o de carácter momentáneo, ¿sí? Lo afectivo, cómo estoy emocionalmente, bueno, acciono de determinada manera, pero no estoy pensando en cómo voy a accionar. En cambio, las dos últimas, acción racional con arreglo a valores y acción racional con arreglo a fines, ya hay un pensamiento de decir, bueno, yo sigo determinada creencia política, religiosa y sé que pertenezco a esa creencia y acciono en función de eso. Y con arreglo a fines también sé que determinada persona o determinado objeto me va a ayudar a conseguir un fin, un objetivo determinado, y entonces voy buscando eso para poder lograr mi objetivo, ¿sí? Por eso racional, porque está pensado, está calculado, que era lo que decía Max Weber, ¿sí? Y con arreglo a fines o con arreglo a valores, en realidad quiere decir según valores o según afines, es como decirlo así, pero solamente a veces las traducciones, bueno,
generan este tipo de cuestiones, ¿no? Pero entonces, vimos hasta acá el camino transitado por las ciencias sociales y cuáles eran sus principales problemas, ¿sí? Cuáles eran las principales problemáticas de la sociedad en cada época, que exigía a los pensadores lecturas, interpretaciones y propuestas de intervención también, ¿sí? Por ejemplo, el marxismo, decíamos. De modo que cada pensador, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, cada pensador es heredero de su época o hijo de su época, y es muy importante entenderlo en ese contexto, ¿sí? O sea, entender desde qué contexto, desde qué momento histórico nos está hablando, desde qué realidad nos está hablando, o está analizando o está describiendo, ¿sí? Y también tener en cuenta, y eso también lo tenemos que tener en cuenta hoy en día cuando leemos cualquier investigación o cualquier artículo, o hasta artículos periodísticos si se quiere, tener en cuenta para quién o para quiénes habla y desde qué lugar o qué intereses está resguardando o a quién está respondiendo, ¿sí? Entonces, estas consideraciones nos permiten hoy en día, o los aportes de estos pensadores, nos permiten, nos dan unas herramientas interpretativas para muchos problemas actuales, ¿sí? Que los podemos seguir utilizando, refiriéndonos sobre todo a los clásicos, que muchas de sus teorías siguen vigentes, sobre todo las que tienen que ver con el estudio del capitalismo, o sea, el sistema económico que todavía nosotros estamos insertos en el capitalismo, si bien el capitalismo ha ido modificando sus características, sigue siendo capitalismo, y los aportes de estos pensadores entonces nos sirven para entender la realidad del siglo XIX particularmente, pero también de los hechos o procesos sociales que se fueron dando más tarde, ¿sí? Los fenómenos sociales que se fueron dando más tarde. Bueno, hasta acá llegamos con esta videoclase. Espero que les haya servido y ya saben que ante cualquier duda pueden comunicarse con nosotros a los foros, al foro del aula virtual o al correo electrónico. Bueno, les saludo, que tengan una buena jornada y nos vemos, o estamos en contacto más bien.